Hola a todos, bienvenidos a la clase 4 del módulo de Sociología Básica. Tal como les adelanté en la clase número 3, lo que corresponde para esta clase 4 es hablar un poco de lo que son las perspectivas teóricas de la sociología, ¿ya? Nos vamos a concentrar solamente en eso en esta clase, ¿ya? No debería ser tan larga por eso, pero vamos a tratar de dejar una imagen general más o menos clara de lo que le adelanté en la clase 3 a este respecto, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es conocer las principales perspectivas teóricas a partir de las cuales la sociología ha intentado proporcionar un entendimiento del mundo social. Ya nosotros dijimos que la existencia de múltiples perspectivas teóricas o de distintas miradas respecto de la realidad social o de los distintos fenómenos sociales era una característica distintiva de la sociología, que era una característica de la sociología como disciplina del conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que partir de esa base, ¿ya? De que la sociología tiene múltiples perspectivas teóricas para entender unos mismos hechos, ¿ya? Distintas miradas para entender unos mismos hechos, ¿ya? Objetivo específico, por lo tanto, de esta clase, conocer las principales perspectivas teóricas cientificistas de la sociología. Objetivo 2, conocer las principales perspectivas teóricas humanistas de la sociología, ¿ya? No nos podemos perder en eso, porque dijimos que todo lo que nosotros tratáramos dentro de estas clases y tenía que partir de esta división entre la sociología cientificista y la sociología humanista, ¿ya? Entonces, gran parte de las cosas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante tiene que entenderse a partir de eso, ¿ya? Tenemos que tener clara esa división que existe dentro de la sociología, ¿ya? Entre lo cientificista y lo humanista, ¿ya? Eh, Objetivo específico 3, ser capaz de evaluar críticamente cada una de las perspectivas teóricas cientificistas y humanistas de la sociología en lo que respecta a sus ideas generales. ¿Ya? ¿Qué significa evaluar críticamente? Que nosotros tengamos la capacidad de, tal como les indiqué en la primera clase cuando hablamos de la capacidad crítica, es lo mismo, ya en este caso es ser capaz de analizar de manera lo más imparcial posible cada uno de los planteamientos cientificistas y humanistas, ¿ya? Entendiendo que todos van a tener algunas cosas positivas y todos van a tener cosas en las cuales van a estar equivocados, ¿ya? Necesariamente. Eh, entonces tenemos que ser capaces de evaluar críticamente estas distintas perspectivas teóricas en ese sentido, ¿ya? Entonces comencemos, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar primero con lo que son las principales perspectivas teóricas cientificistas de la sociología. Y hagamos un poco de recuerdo qué eran los cientificistas, ¿ya? Como el nombre lo dice, está relacionado con lo científico, ¿ya? Eh, Tiene que ver con aquel sector de la sociología que trata de emular o copiar, digamos, lo que hacen las ciencias naturales, consolidadas, como la biología, la química, la física, etcétera, ya cosas que hemos hablado en las clases anteriores. Trata de seguir ese mismo modelo, ¿ya? ¿Y, y en qué consiste ese modelo? Tal como dijimos, en tratar de entender los fenómenos de manera cuantitativa, ¿ya? Cuantificando los fenómenos sociales, expresándolo en términos de cantidad, ¿ya? Hacer mediciones precisas, utilizar un lenguaje claro, etcétera. Ese es como el propósito de todas las vertientes, todas las corrientes, digamos, que son cientificistas dentro de la sociología, ¿ya? Entendiendo eso, estas tres perspectivas teóricas que tenemos acá, que son el funcionalismo, la teoría de sistemas y la teoría de la acción racional, esas tres perspectivas teóricas se fundamentan en esos principios cientificistas, como dije, ¿ya? De tratar de lograr exactitud, de llegar a la explicación de los fenómenos sociales, ¿ya? De explicar por qué suceden las cosas, cuáles son las causas de la pobreza, cuáles son las causas de la delincuencia, em, por qué existe el poder en la sociedad, cómo se distribuye el poder, ¿ya? Ese tipo de cosas, tratar de explicar por qué suceden los fenómenos sociales y cómo suceden, ¿ya? Por qué y cómo suceden, ¿ya? Todas estas perspectivas van a estar orientadas, están orientadas en ese sentido, ¿ya? Tenemos que partir de esa base, ¿ya? Funcionalismo, teoría de sistemas y teoría de la acción racional son perspectivas teóricas cientificistas, es decir, tratan de generar un conocimiento sobre la sociedad que sea
objetivo, que sea cuantitativo, ojalá, eh, que sea preciso, ¿ya? Obviamente, tal como les dije en la clase anterior, eh, también está el tema de que desafortunadamente ninguna de estas perspectivas teóricas lo logra completamente, ¿ya? Y en realidad ni siquiera medianamente, ¿ya? Pero eso ya es otro tema, ¿ya? Lo que importa es que ustedes entiendan, vayan interiorizando desde ya que estas tres que tenemos acá son las principales perspectivas teóricas cientificistas de la sociología, ¿ya? La primera, o la más, incluso de hecho la más importante es lo que se llama funcionalismo, ¿ya? Ustedes si revisan cualquier libro de sociología que hable un poco de la historia de la sociología, en todos los libros les va a aparecer lo que es el funcionalismo, ¿ya? En todos, ¿ya? Porque es la primera corriente teórica o la primera perspectiva teórica que apareció dentro de la sociología, ¿ya? Es la que tiene más tradición, más tiempo, la primera también. En su momento, durante la década del 70, fue la que dominó en el mundo de la sociología, ¿ya? Después fueron apareciendo otras que le hicieron perder terreno, ¿ya? Pero una de las más importantes, ¿ya? Nosotros en las clases que vamos a tener de aquí en adelante siempre vamos a estar aludiendo a eh, los distintos temas que nosotros tratemos, siempre vamos a visualizar cuál es la perspectiva que tiene el funcionalismo respecto de esos fenómenos, ¿ya? Y por la vereda contraria, digamos, la teoría del conflicto, ¿ya? La teoría del conflicto sería como la antítesis del funcionalismo, o digamos la vertiente contraria, que se opuso mucho al funcionalismo, ¿ya? Por eso que el funcionalismo dentro de la sociología cientificista y la teoría del conflicto, esta, pasé de diapositiva, la teoría del conflicto, esta que está aquí, que es humanista, ya, esas dos son las corrientes principales, digamos las más importantes si tuviéramos que elegir dos dentro de la sociología, ¿ya? Cada una representando a un sector de la sociología, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el funcionalismo? ¿Ya? El funcionalismo eh, eh, nació de algunas ideas que tomaron los primeros sociólogos de la biología, ¿ya? Y estas ideas tenían que ver con considerar a la sociedad como si fuera un organismo vivo, ¿ya? Como si fuera cualquier organismo vivo, como un ser humano, un animal, etcétera, ¿ya? Y considerarlo como un organismo vivo suponía entenderlo como compuesto por instituciones y grupos sociales que servían para algo, ¿ya? Por partes, digamos, ¿ya? Porque la biología, ¿cómo estudia a los organismos vivos? Lo estudia en términos de su composición, cómo están compuestos los organismos vivos. Por ejemplo, el ser humano, cómo está compuesto el organismo humano, ¿ya? Y la biología lo entiende a través del modelo que es un modelo orgánico, ¿ya? Es decir, que está compuesto por distintos órganos y esos distintos órganos cumplen una función que es vital para que el organismo mantenga sus funciones, digamos, y se mantenga con vida, básicamente. Entonces, por eso es que se habla del corazón como un órgano, de los pulmones, del sistema digestivo, del cerebro, todos esos son componentes del organismo, ¿ya? Son componentes del organismo y obviamente que todos esos componentes cumplen una función determinada, ¿ya? Sirven para algo, para que el organismo desarrolle alguna actividad interna, digamos, que es vital para que siga funcionando. Ya el cerebro cumple una función determinada dentro del organismo humano, ¿ya? El corazón tiene otra función que es distinta. Em, el aparato digestivo tiene otra función, ¿ya? Y así todos los demás órganos y sistemas que componen el organismo humano, ¿ya? Por lo tanto, resumiendo, el organismo humano, la biología lo concibe como compuesto por distintos órganos y cada uno de esos órganos cumplen una función que es vital para que este organismo se mantenga funcionando y con vida. Esa es la idea básica. Entonces los primeros sociólogos tomaron esa misma idea y la trataron de aplicar a la sociedad. Entonces, ¿qué concluyeron? Que la sociedad, al igual que los organismos vivos, estaban compuestos por distintos órganos, ¿ya? ¿Y cómo le llamaron a esos órganos? Le llamaron instituciones, grupos sociales, básicamente eso, instituciones y grupos sociales, ¿ya?
Entonces, ¿qué dijeron estos sociólogos que fueron los primeros funcionalistas? Que la sociedad estaba compuesta por distintas estructuras, ¿ya? Y esas estructuras iban a ser las instituciones como la ciencia, la educación, la religión, em, las instituciones militares, etcétera, ¿ya? Y esas distintas instituciones y grupos sociales, digamos, desempeñaban o cumplían un rol, una función que era fundamental para que la sociedad se mantuviera en orden y funcionando y viva, ¿ya? Al igual que los organismos vivos, ¿ya? Entonces, ¿qué decían? Em, que, por ejemplo, la religión tenía determinadas funciones, ¿ya? O cumplía determinado rol dentro de la sociedad, servía para algo, ¿ya? ¿Como para qué? En su momento se dijo que la religión servía para mantener, para controlar la conducta desviada de las personas. Entonces cumplía la función positiva de que lograba la conformidad social, es decir, que las personas acataran las reglas sociales, ¿ya? Otra función que se supone que cumplía la religión y que se supone que cumple hoy en día también es darle sentido de propósito a la vida de las personas, es darle un sentido de vida, digamos. Cuando se analizaba, por ejemplo, otra institución u otro componente de esta sociedad, como la familia, por ejemplo, decía que la familia era una institución o una estructura de la sociedad que cumplía la función de socializar a los nuevos miembros que se iban integrando a la sociedad, ¿ya? Y de darles cuidado emocional y físico. Por lo tanto, esta era como la idea general que se tenía y que se tiene hoy en día respecto de la perspectiva funcionalista de la sociología, ¿ya? Em, Obviamente que esa perspectiva funcionalista inicial que yo le estoy comentando, de considerar que todas las instituciones, que son los componentes de la sociedad, reitero, que todas las instituciones y grupos sociales cumplían solamente una función positiva, esa es la visión original del funcionalismo, ¿ya? Con el tiempo después se fueron haciendo algunos ajustes, ¿ya? Aparecieron algunos sociólogos que dijeron que claro, la sociedad se componía por instituciones y por grupos sociales que eran importantes, ¿ya? Y eso le da la forma, le da la estabilidad, la cohesión, la organización a la sociedad. Pero no se podía decir que todas esas instituciones y grupos cumplieran solamente funciones o roles positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué se dijo? Que todas las instituciones, todos los grupos sociales cumplían funciones positivas, pero también algunas funciones negativas, ¿ya? Que se le pasó a llamar disfunciones, ¿ya? Entonces, cuando usted vea que en algún libro aparece la palabra disfunción o disfuncional, eso quiere decir algo negativo, ¿ya? Algo que tiene consecuencias negativas, ¿ya? O una consecuencia negativa de el desempeño de, de un rol determinado por parte de alguna institución, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la realidad? Seguimos dentro del funcionalismo, obviamente, ¿ya? Los sociólogos funcionalistas modernos, ¿qué dicen? Dicen, por ejemplo, que la religión sigue cumpliendo el propósito positivo o la función positiva de entregarle un sentido de vida a muchas personas, ¿ya? De entregarle un sentido de vida a muchas personas. Pero, por otro lado, esa misma religión como institución también tiene consecuencias negativas, ¿ya? ¿Como cuáles? Consecuencias negativas que nosotros podemos ver a lo largo de la historia, ¿ya? La religión muchas veces desemboca en, en crímenes, ¿ya? En crímenes de lesa humanidad, como fue todo lo que pasó con la Inquisición, perdón. Eh, si nosotros analizamos, por ejemplo, el tema del comportamiento de la Iglesia Católica durante el último tiempo, también tiene una serie de consecuencias negativas, ¿ya? Tanto a nivel interno de la organización como a nivel externo, ¿ya? No es necesario que señale todos los escándalos que han habido en la religión por abusos sexuales de menores, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos una consecuencia negativa de la religión dentro de la sociedad. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama Guerra Santa, ya que está relacionado con el Islam, que bueno, hoy en día no está tan en boga, digamos, pero
pero hace 10 o 20 años sí era uno de los problemas más importantes de la sociedad a nivel mundial, ¿ya? No estoy diciendo que eso se haya acabado, eso sigue, pero no tiene tanta repercusión hoy en día como la tenía hace 10 años atrás, probablemente, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de disfunciones de la religión como una institución social, ¿ya? Entonces, para resumir un poco, el funcionalismo incluye las dos cosas, ¿ya? Incluye los efectos positivos que tiene o que cumple una institución o un grupo social dentro de la sociedad, y también las consecuencias negativas que resultan de la existencia de alguna institución o grupo social dentro de la sociedad, ¿ya? Y esto es para todos, ¿ya? Si nosotros analizamos la familia también nos vamos a dar cuenta que, que la familia también puede tener consecuencias negativas en cuanto al rol que puede cumplir dentro de la sociedad, ¿ya? Por eso es que se habla dentro de la psicología social muchas veces de familias disfuncionales, ¿ya? Yo creo que ustedes han escuchado hablar de eso, ¿ya? Se refiere a un desenvolvimiento de la familia como institución que es contraproducente o es negativo respecto de las cosas positivas para las cuales debería servir la familia, ¿ya? Eh, por ejemplo, se supone que la familia, tal como dice aquí en la diapositiva, cumple la función de transmitir los elementos culturales, el lenguaje, las normas, los valores, etcétera, que son necesarios para que cada individuo se integre positivamente a la sociedad, ¿ya? Pero tenemos familias, por ejemplo, donde eso no se da, ¿ya? Si nos vamos a un extremo ahí, imagínense el caso de cualquier niño que se cría dentro de una familia eh, que se dedica, donde sus miembros se dedican al narcotráfico, por poner un ejemplo, ¿ya? Lo más probable es que esta transmisión de elementos culturales, eh, es decir, de normas, valores sociales, etcétera, no va a ser como en una familia que una familia normal, que los miembros trabajan, etcétera, que no se dedican al crimen, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de esa familia donde sus miembros se dedican al narcotráfico, ya vamos a estar hablando de una familia que es disfuncional desde el punto de vista de la sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa familia probablemente, o con alta probabilidad, eh, el niño que crezca dentro de esa familia no va a recibir una transmisión de los elementos y los valores que se consideran positivos dentro de la sociedad en la cual ese niño vive, ¿ya? Básicamente esa es la lógica de lo que estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, funcionalismo se refiere a el rol que cumple cada institución y grupo social que compone la sociedad, ¿ya? Y esa función puede ser positiva, como es en la mayoría de los casos, pero también puede ser negativa, como en los casos que hemos señalado, ¿ya? Esa es la idea general del funcionalismo, ¿ya? ¿Qué enfoques tiene asociado al funcionalismo? El funcionalismo es una perspectiva teórica macrosocial, ¿ya? Y está relacionada con el enfoque del orden, ¿ya? Recuerden que esto lo vimos, el enfoque macrosocial y el enfoque del orden lo vimos en la clase 3, ¿ya? Tienen que conectarlo con eso, si no se recuerdan qué decía exactamente el enfoque macrosocial y el enfoque del orden, la idea es que lo revisen, ¿ya? Pero lo que interesa aquí es que ustedes sepan que el funcionalismo está relacionado con el enfoque macrosocial, la realidad de gran escala, digamos, y el enfoque del orden, es decir, aquel enfoque que considera que la sociedad está predominantemente en equilibrio, en orden, cohesionada, integrada, ¿ya? Eso respecto del funcionalismo, ¿ya? Otra perspectiva teórica importante dentro de la perspectivas teóricas cientificistas de la sociología es la que se llama teoría de sistemas, ¿ya? Teoría de sistemas. Es una teoría un poco más moderna que el funcionalismo, ¿ya? Pero también tiene una influencia directa de la biología, ¿ya? De la biología directamente y también del funcionalismo, ¿ya? La teoría del sistema se basa mucho en el funcionalismo, pero tiene algunas diferencias, ¿ya? Es un poco más compleja, digamos. Esa sería la palabra. La teoría del sistema trata de abarcar mucho más que el funcionalismo, tiene una perspectiva que es incluso más global, más macrosocial que el funcionalismo, ¿ya? Entonces,
teoría de sistemas. ¿Por qué se llama así? Porque concibe a la sociedad como un sistema complejo compuesto por diversidad de subsistemas. ¿Ya? La teoría de sistemas ya no habla de órganos como el funcionalismo, ¿ya? Habla de subsistemas. ¿Y cuáles serían esos subsistemas? El subsistema económico, religioso, político, científico, cultural, artístico, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Si se dan cuenta, la lógica es la misma que el funcionalismo, lo que cambia es la conceptualización, ocupa otras palabras para referirse a lo mismo, ¿ya? Mientras el funcionalismo habla de estructuras sociales o de órganos sociales, la teoría de sistemas habla de subsistemas sociales, ¿ya? Y dentro de esos subsistemas vamos a tener el económico, como dije, el religioso, político, educativo, científico, etcétera, ¿ya? ¿Y cuál es la característica principal de estos distintos subsistemas? Es que están todos interrelacionados y en constante evolución, ¿ya? Todos se conectan unos con otros. Lo económico se conecta con lo político se conecta con lo científico se conecta con lo religioso, etcétera, ¿ya? Y estos subsistemas están siempre cambiando, siempre se están transformando, ¿ya? Entonces, una de las ideas básicas de la teoría del sistema es que estos distintos subsistemas sociales son altamente autónomos, ¿ya? A pesar de que están todos relacionados unos con otros, eso es una cosa, ¿ya? Pero a su vez funcionan de manera casi independiente, ¿ya? De manera autónoma, ¿ya? Y eso lo podemos observar en la realidad. Lo podemos observar en la realidad cuando analizamos el sistema político, por ejemplo, que funciona con sus propias reglas, ¿ya? El sistema científico funciona con sus propias reglas, los artistas, el sistema artístico funciona con sus propias reglas, esa es como la idea, en ese sentido son autónomos, ¿ya? Entonces, los distintos subsistemas que componen la sociedad tienen, digamos, tres características importantes. Son altamente autónomos, están todos relacionados unos con otros, al margen de que sean autónomos, y también están en constante evolución. ¿Ya? Ahí tenemos tres características importantes. ¿Ya? Otra, otra, otra característica importante de la teoría de sistemas respecto de su concepción de la sociedad es que la teoría de sistemas concibe a la sociedad como una entidad que se caracteriza por su creciente especialización y diferenciación. Ya aquí tenemos dos conceptos que son importantes, son conceptos técnicos, ¿ya? Y voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. ¿Ya? Entonces, para la teoría de sistemas, la sociedad es una entidad que se especializa y se diferencia de manera creciente. ¿Ya? La especialización, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la división de los roles que se observa dentro de la sociedad. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y miran hacia atrás, digamos, 50 años, ¿no? 50 años hacia atrás, se puede revisar, se puede revisar lo que pasaba hace 50 años atrás, nos vamos a encontrar que en la mayoría de los ámbitos no existía tanta especialización. ¿En qué sentido? No existían tantas profesiones distintas, digamos. Y dentro de esas profesiones esos roles sociales, no existían tanta fragmentación. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, si nosotros queremos, voy a poner un ejemplo, ver lo que pasa en un hospital, ¿ya? En el ámbito médico, ¿ya? Vamos a encontrar que hay una cantidad de especialistas enorme, ¿ya? Y cada vez, digamos, cada vez eso va creciendo, ¿ya? Cada vez hay más especialistas dentro de áreas médicas que son fundamentales para la atención de salud, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos hacia atrás, vamos 50, 100 años o 500 años atrás, nos vamos a encontrar que esa especialización tan grande no existía, ¿ya? 100 años atrás, por ejemplo, eh, estaba el médico nomás, ¿ya? El médico del pueblo, por decirlo de algún modo. Y el médico del pueblo es el que tenía que saber de todo un poco, es como el médico general de hoy en día, que siguen existiendo, ¿ya? Pero hace 100 años estaba el médico del pueblo y el médico tenía que ver problemas del corazón, tenía que ver problemas virales, tenía que ver todo, tenía que saber un poco de todo, ¿ya? Es porque es lo que había en el pueblo, digamos, y también porque tampoco había demasiada especialización en el campo médico, ¿ya?
¿Y qué pasó con el tiempo? Fueron apareciendo especialistas en distintas áreas de la medicina. ¿Por qué? Porque la sociedad lo fue requiriendo. Ya la sociedad fue requiriendo que hubiera alguien que se encargara o que fuera especialista, ya, en neurocirugía, por ejemplo, ¿ya? O alguien que fuera especialista en cómo funcionan los riñones, ¿ya? Alguien que fuera especialista en los problemas de la piel, por ejemplo, un dermatólogo, ¿ya? Alguien que se especializara solamente en el tema de los dientes, dentista, ¿ya? Y así vamos a encontrar que de a poco la sociedad fue requiriendo que hubiera más especialistas en el área médica y hoy en día si uno quiere revisar una enciclopedia médica o una enciclopedia de la profesión médica va a encontrar una cantidad de especializaciones que es enorme, ¿ya? Es enorme, realmente em, son demasiadas y cada vez van saliendo más, ¿ya? A eso se refiere especialización. Y ese ejemplo que yo le acabo de dar del ámbito médico lo podemos aplicar a casi todo, ¿ya? Al ámbito educativo, al ámbito administrativo, al ámbito artístico, al ámbito político, ¿ya? Em, Cada vez van apareciendo mayor cantidad de roles distintos, ¿ya? Mayor cantidad de roles distintos y de esos roles se aparecen otros más y de esos aparecen otros más, ¿ya? Eso significa especialización según lo que estamos hablando, ¿ya? Y el otro concepto es diferenciación, ¿ya? Que obviamente está muy relacionado con el concepto de especialización, ¿ya? Y la diferenciación tiene que ver con se aplica mucho en el ámbito cultural sobre todo, ¿ya? De, de la aparición, por ejemplo, de cada vez mayor cantidad de elementos culturales que se diferencian unos de otros, ¿ya? Estilos de vestir, em, estilos musicales, ¿ya? Corrientes de arquitectura, em, moda en cuanto a la forma de hablar, ¿ya? Y un sinfín de cosas más que tienen, cuya característica principal tiene que ver con ser diferente a lo otro, ¿ya? Ser diferente a lo que ya existe, ¿ya? A eso se refiere diferenciación en lo que estamos hablando, ¿ya? Y esas dos características son fundamentales dentro de lo que es la teoría del sistema, ¿ya? Eso es solamente para dar una idea general de lo que estamos hablando acá, ¿ya? Lo importante que ustedes entiendan dentro de la teoría del sistema es que es el tema de que concibe a la sociedad como un sistema complejo, ¿ya? Complejo, ¿por qué? Porque está compuesto por una serie de subsistemas, ¿ya? Y esos subsistemas van a ser los que les dije, el económico, político, etcétera, ¿ya? Y esos subsistemas son muy autónomos, funcionan bajo sus propias reglas, pero a su vez también están todos interrelacionados unos con otros. ¿Y qué sucede cuando los distintos subsistemas están todos relacionados unos con otros? Los cambios que suceden, por ejemplo, en el ámbito político afectan al ámbito económico. Los cambios que pueden aparecer en el ámbito económico van a afectar el ámbito cultural, ¿ya? Esto nosotros lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿ya? Por mencionar uno, lo que está pasando hoy en día con el tema sanitario, ¿ya? Eh, es un tema social, no sé si lo queremos ver así, ¿ya? Pero tiene implicancia en todos los otros subsistemas si lo pudiéramos analizar a partir de la teoría del sistema, ¿ya? Ya se está hablando de toda la recesión económica que va a haber en todos los países, en el mundo, producto de este problema social, que es sanitario, ¿ya? Pérdida de empleo, los países van a crecer menos de lo esperado, va a haber una contracción económica, va a haber un flujo de turismo más bajo, los precios de muchas monedas van a empezar a decaer, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, un cambio dentro de un subsistema genera un montón de cambios dentro de otro, ¿ya? Esa es como la idea. Eh, Eso es lo que implica que todos los subsistemas estén interrelacionados entre sí, ¿ya? Entonces, la teoría de sistemas está asociado con el enfoque macrosocial y con el enfoque del orden también. ¿Ya? En ese sentido es igual que el funcionalismo, ¿ya? Ambos están relacionados con el enfoque macrosocial y el enfoque del orden, ¿ya? La teoría de la acción racional, esa es la tercera perspectiva teórica cientificista que
tenemos considerada acá. Entonces, ¿de qué habla a qué se refiere la teoría de la acción racional? Ya, considera la sociedad, o sea, considera que la sociedad es el resultado de infinidad de decisiones individuales, ¿ya? Infinidad de decisiones individuales, cientos de miles de decisiones individuales, ¿ya? La sociedad, según la teoría de la acción racional, es algo que se creó a partir de millones de decisiones individuales acumuladas durante mucho tiempo. Esa es la idea básica. Y esas decisiones individuales proceden de personas, de individuos que tienen metas hacia las cuales dirigen racionalmente sus acciones, ¿ya? Según los recursos con los que cuentan para ello, ¿ya? ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué sentido se entiende? ¿Ya? Primero, individuos que tienen metas hacia las cuales dirigen racionalmente sus acciones, ¿ya? Esas metas pueden ser variadas, ¿ya? No estoy hablando solamente de metas de vida, ¿ya? Pueden ser objetivos de corto plazo, objetivos diarios, un proyecto de vida, todas esas cosas son metas, ¿ya? Ustedes están, por ejemplo, están estudiando para obtener un título técnico, profesional, ¿ya? Esa es una meta, un objetivo, ¿ya? Y se supone que ustedes van a dirigir sus acciones en función de esa meta y las van a dirigir racionalmente. ¿Y qué significa eso? Que van a estudiar, van a ser responsables, van a, van a seguir las instrucciones del profesor, en los distintos módulos, van a estudiar para las pruebas, eh, van a entregar los trabajos, etcétera. Eso es dirigir las acciones racionalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es cumplir con esa meta. Y para que ustedes puedan obtener ese título que quieren, tienen que cumplir con las exigencias de los módulos y las exigencias que pone el CFT, ¿ya? Pero también se puede ver desde un punto de vista más cotidiano, ¿ya? Y mucho menos trascendente, digamos, porque obtener un título profesional es algo que podríamos llamar trascendente para un individuo, ¿ya? No es algo que se obtenga todos los días, es algo importante, ¿ya? Pero el tema de las metas también lo podemos ver en cosas más cotidianas, como por ejemplo, eh, si yo quiero, por ejemplo, un día llegar a mi trabajo y necesito pedirle algo a mi jefe, pero no sé cómo hacerlo, ¿ya? Entonces ahí tengo una meta, tengo un objetivo, que es pequeño, que es de un momento simplemente, ¿ya? Pero yo planifico eso, ¿ya? Según la teoría de la acción racional, yo planifico lo que voy a hacer. Entonces dirijo mis acciones racionalmente. Entonces lo que yo no voy a hacer es, por ejemplo, llegar más vestido si voy a hablar con mi jefe. O llegar gritándole a mi jefe, ¿ya? Porque eso no me va a funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a planificar mis acciones de antemano, las voy a desarrollar racionalmente, ¿ya? Y voy a hablar con mi jefe en un tono adecuado, voy a tratar de pedirle lo que quiero de una forma respetuosa, voy a tratar de negociar con él para poder obtener lo que yo tengo. Y eso que yo quiero obtener puede ser algo tan simple como un permiso para llegar más tarde al día siguiente, ¿ya? Que es algo totalmente distinto a obtener un título académico o a comprarse una casa o a casarse o a lo que sea, ¿ya? Estamos hablando de distintos niveles, pero todos son objetivos, ¿ya? Cotidianos, de mediano plazo, de largo plazo, trascendentes, triviales, pero todos son objetivos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría de la acción racional? Que todas esas cosas mezcladas, todas esas metas hacia las cuales quieren dirigir, que quieren cumplir los individuos, todas esas cosas combinadas son las que dan origen a la sociedad como un entramado, como una entidad compleja, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que plantea la teoría. Y la otra parte de lo que estamos hablando de esto de tener metas y dirigir nuestras acciones racionalmente es que nosotros dirigimos nuestras acciones racionalmente en función de los recursos que tengamos para ello en un momento determinado, ¿ya? Em, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría plantearse como meta ser astronauta, por ejemplo, ¿ya? Eh, pero en nuestra evaluación racional que vamos a hacer, probablemente nos vamos a dar cuenta que no tenemos los recursos como para poder cumplir esa meta, ¿ya? Y esos recursos pueden ser recursos financieros, recursos intelectuales, recursos sociales, ¿ya? Un recurso social son los contactos, por ejemplo, que uno tiene, ¿ya?
Los recursos intelectuales es la capacidad intelectual que uno puede tener, la habilidad en ciertas áreas, eh, recursos financieros, el dinero, ¿ya? Entonces nosotros en nuestra evaluación tal vez nos vamos a dar cuenta que no podemos cumplir la meta de ser astronauta, entonces vamos a abandonar esa meta, ¿ya? La vamos a abandonar. El hecho de que tengamos metas, como dice la teoría de la acción racional, no significa que siempre las cumplamos, ¿ya? Sino que nosotros hacemos una evaluación racional de esas metas y si tenemos los recursos como para cumplir esas metas, vamos a dirigir nuestras acciones de manera racional para tratar de alcanzar esas metas. Si nos damos cuenta que no tenemos los recursos, vamos a abandonar esas metas. En algunos casos también nos podríamos dar cuenta que no tenemos los recursos y los podemos intentar igual, ¿ya? Como pasa muchas veces con personas que entran a la universidad o a estudiar en la educación superior, ingeniería, por poner un ejemplo, ¿ya? Por poner cualquier ejemplo, ingeniería. Pero no les gusta la ingeniería, o sea, no les gusta y no tienen habilidades matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Pero igual lo quieren intentar eh, porque es un objetivo, porque es algo que quieren sus padres, por ejemplo, o porque él está convencido que realmente, aunque no le guste la ingeniería, le va a asegurar un buen porvenir, ¿ya? Entonces, como sea, tiene ese objetivo y él lo quiere cumplir. Pero él sabe que en su evaluación interna que tal vez no lo logre, porque eh, siempre ha sido malo para las matemáticas, por ejemplo, y sus aficiones están más ligadas al lado humanista o al lado artístico, ¿ya? Pero igual lo trata de hacer. ¿Y qué pasa muchas veces en ese proceso? Se fracasa en el cumplimiento de la meta, ¿ya? Se fracasa en el cumplimiento de la meta. Ya, pero ese proceso que yo le estoy diciendo también está dentro de lo que es la teoría de la acción racional, ¿ya? Lo que señala la teoría de la acción racional es solamente cómo funcionaría, digamos, el proceso el proceso social que desarrolla cada persona, ¿ya? Dentro de la sociedad. Cómo se mueve cada persona dentro de la sociedad, ¿ya? En base a metas, eh, en base a una evaluación de los recursos que uno tenga y a partir de eso se supone que uno actúa en consecuencia para obtener esa meta, ¿ya? Pero eso puede tener distintos resultados. Se puede tener éxito, se puede seguir la meta y fracasar, se puede abandonar la meta a medio camino, etcétera, ¿ya? Entonces, en conclusión, esta perspectiva presume o asume de antemano, digamos, eh, que las personas en general evalúan lo que hacen, ¿ya? Ellos a partir de lo que quieren conseguir y de lo que tienen, ¿ya? Y de lo que tienen y no tienen por alcanzar, ¿ya? Eh, Obviamente que es una visión reduccionista de la realidad, porque mientras yo le estoy hablando de esto yo creo que ustedes se han dado cuenta que las personas no funcionan siempre así, ¿ya? No es que se propongan metas y evalúen todo racionalmente y dirijan sus acciones de manera planificada para cumplir esas metas, ¿ya? Probablemente la mitad de los casos, no me refiero a la mitad de los individuos, sino que la mitad de lo que uno hace lo hace así, la otra mitad lo hace por cuestiones emocionales, eh, improvisación, eh, impulsos, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos que entender que la teoría de la acción racional es un modelo que sirve para tratar de simplificar la sociedad, el entendimiento de la sociedad, ¿ya? Pero no necesariamente de que la sociedad o los individuos funcionen todos así todo el tiempo, porque queda en evidencia que la gente no funciona así, ¿ya? Eh, por el tema sobre todo de la evaluación de recursos, yo creo que la mitad de las veces, como le decía, hacemos eso, de evaluar lo que tenemos y lo que queremos lograr, ¿ya? La otra mitad no, la otra mitad funcionamos en base a la improvisación del momento, lo que sentimos, ¿ya? Las emociones, con todas sus desventajas y ventajas que pueda tener eso, ¿ya? Eso respecto de la teoría de la acción racional. Y obviamente, por todo lo que yo le acabo de decir, la teoría de la acción racional se fundamenta mucho en la psicología, ya en cosas cognitivas, ya muchos planteamientos de la psicología, ¿ya? Y también en muchas cosas de la microeconomía, ¿ya? Dentro de la economía hay una rama que se llama microeconomía, que se refiere a las decisiones, el comportamiento económico de las personas, ¿ya? Y la teoría de la acción racional toma muchas cosas que tienen que ver con eso. Eh,
muchos planteamientos que tienen que ver con cómo las personas, por ejemplo, negocian lo que quieren, ¿ya? Eso, el tema de la negociación lo ve mucho la microeconomía, ¿ya? Em, por lo, por lo tanto, los sociólogos que adhieren a esta teoría de la acción racional toman muchas cosas de ahí, ¿ya? Muchos planteamientos de cómo las personas negocian lo que quieren y lo aplican a sus propios planteamientos, ¿ya? Y la teoría de la acción racional tiene principalmente un enfoque microsocial, ¿ya? Por todo lo que yo le acabo de decir, porque se enfoca en el aspecto eh, pequeño de la vida, digamos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con acciones sociales, acciones de individuos, eso es algo microsocial, ¿ya? La teoría de la acción racional digamos, no adhiere ni a un enfoque del orden ni el conflicto, ¿ya? No tiene esa visión, ¿ya? Pero sí claramente tiene un enfoque que es microsocial, perdón, microsocial, ¿ya? Entonces, esas tres serían las perspectivas teóricas cientificistas más importantes de la sociología, ¿ya? Vamos ahora a lo que son las perspectivas teóricas humanistas de la sociología, ¿ya? Humanistas, es decir, que están en el extremo opuesto, ya en el extremo opuesto, donde no se quiere obtener un conocimiento eh, eh, objetivo de la realidad, donde no se quieren medir los fenómenos cuantitativamente, donde no se trata de explicar nada, sino que el propósito es otro. El propósito es más interpretar la realidad y criticar la realidad desde un punto de vista normativo, cómo debería ser, ¿ya? Y como les dije, una de las principales o la más importante debería ser es la teoría del conflicto, ¿ya? La teoría del conflicto que aparece acá. Y yo le puse marxismo entre paréntesis porque está el marxismo, que muchos de ustedes deben conocer, eh, dio pie o dio paso a la teoría del conflicto, que es una teoría más amplia, digamos, que incluye, además del marxismo, incluye otras perspectivas que son más específicas, ¿ya? Pero para efectos nuestros, que estamos tratando de dar una visión general, vamos a hablar de teoría del conflicto, y cuando hablemos de teoría del conflicto lo vamos a asociar principalmente al marxismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la teoría del conflicto? Como le adelanté en la clase 2, la teoría del conflicto concibe la sociedad como en constante desequilibrio y conflicto, ¿ya? Concibe a la sociedad como una entidad que siempre está en desequilibrio, ¿ya? Donde no impera el orden, sino que lo que impera es la desorganización, ¿ya? Y esa desorganización proviene de diversos fenómenos, como la delincuencia, la pobreza, eh, eh, la religión, los vicios del sistema político, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué sostiene o qué plantea la teoría del conflicto? Eh, que la configuración social o digamos, la forma que adquiere la sociedad se basa mucho en el poder y la explotación que ejercen unos grupos que son favorecidos por sobre otros grupos que son desfavorecidos, ¿ya? Entonces, la lógica de esto es que ambos grupos estarían siempre en lucha, ¿ya? Siempre estarían en conflicto, ¿ya? La teoría del conflicto se sustenta principalmente en lo que es la filosofía marxista, ¿ya? En el marxismo filosófico, ¿ya? Después apareció un marxismo que era más sociológico, pero la raíz de esto es el marxismo filosófico, y eso viene de Marx, obviamente, ¿ya? Eh, ¿Y qué plantea la filosofía marxista? Plantea que la dominación social de unos grupos por sobre otros se fundamenta básicamente en la posesión que el que tiene el grupo favorecido de los medios económicos de producción. Es decir, principalmente de lo que es la tierra, las fábricas, el capital, ¿ya? El capital es la plata, digamos, el dinero, el equipamiento para montar una fábrica o lo que sea, ¿ya? Pensemos que el marxismo apareció en el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, 1800, es el siglo XIX, 1850 por ahí, cuando la sociedad estaba comenzando a industrializarse. Esa es la época en la cual aparece el marxismo. Entonces hay que entender el marxismo en función de eso, ¿ya? Y en esa época lo que existían eran fábricas que producían distintos tipos de productos, ¿ya? Y los que eran dueños de las fábricas eran dueños de los medios de producción, digamos, los medios de producción.
¿Y cuál era la manera de dominar a los que no tenían los medios de producción? Era a través del trabajo. Por qué a través del trabajo? Porque eh, sabían, según la teoría del conflicto, obviamente, estoy explicando lo que decía la teoría del conflicto, porque las masas de gente, digamos, que eran los grupos desfavorecidos, el proletariado, como le llaman, para subsistir necesitaban recursos, y el recurso lo obtenían a través de la venta de su fuerza de trabajo, ¿ya? Y los que eran dueños de los medios económicos de producción, de las fábricas, de las tierras, digamos, sabían de esta necesidad y explotaban a estas personas que componían las clases bajas en base a un salario que era mísero, a condiciones laborales malas, etcétera, ¿ya? Eh, y esa era la forma de dominación social que tenían digamos, los, eh, los grandes empresarios sobre las masas, que eran las masas oprimidas, ¿ya? Esa es como es el origen intelectual de la teoría del conflicto en la sociología, ¿ya? La filosofía marxista. Y eso es lo que yo le acabo de explicar respecto de los medios de producción y del proletariado, etcétera. Eso es como el germen, el núcleo de lo que es la filosofía marxista, ¿ya? Obviamente que eso después la sociología se tomó y se desarrolló mucho más y se le aplicaron otras variables, etcétera, ¿ya? Cuando la sociedad comenzó a cambiar, cuando ya pasó de ser una sociedad industrial, una sociedad postindustrial, eh, ya la dominación social ya no se asociaba tanto a los medios económicos de producción, ya al dueño de la fábrica, sino que era, por ejemplo, al dueño del periódico, al dueño de los medios de comunicación, ¿ya? Se comenzó a cambiar el foco, pero la lógica fue siempre la misma. La lógica es que en la sociedad había conflicto, había dominación social de un grupo por sobre otro y que básicamente la sociedad a partir de eso siempre estaba en desequilibrio, ¿ya? Y que la delincuencia no era el producto de acciones racionales, digamos, sino que eh, era una consecuencia inevitable de la dominación que sufrían unos grupos sociales o unas clases sociales por sobre otras clases que eran acomodadas. Ya, la sociedad ha ido cambiando, obviamente, ¿ya? Y la teoría del conflicto se ha tratado de ir adecuando a los cambios que tenía la sociedad, ya introduciendo distintos tipos de planteamientos para ajustarse digamos, a la idea original, ¿ya? Que era esta sociedad en permanente conflicto. Entonces, eso significa que la teoría del conflicto sigue viva hasta hoy. Ya también es una de las teorías, junto con el funcionalismo, es una de las teorías eh, más viejas, más antiguas dentro de la sociología, ¿ya? Y se mantiene hasta hoy en día, con distintos tipos de desarrollo, obviamente, ¿ya? Y distintos tipos de exponentes y ideas que son más parecidas que otras, etcétera, ¿ya? Pero se lo puede considerar como una perspectiva teórica en general, ¿ya? La teoría del conflicto está relacionada con el enfoque macrosocial, ¿ya? En ese sentido se parece al funcionalismo. Ambas son teorías, el funcionalismo, que es cientificista, y la teoría del conflicto, que es humanista, difieren en todo lo que ya sabemos, ¿ya? Pero tienen en común que eh, ambas son macrosociales, es decir, observan o analizan la sociedad como en términos de fenómenos de gran escala, ¿ya? No les interesa la interacción de los grupos pequeños, de las personas, lo que hay dentro de la mente de las personas, les interesan los grandes procesos. Eso básicamente. Y obviamente la teoría del conflicto está relacionada con el enfoque del conflicto, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase 3 nosotros hablamos de el enfoque del orden versus el enfoque del conflicto, ¿ya? Y eso obviamente está relacionado con la teoría del conflicto. La teoría del conflicto, por razones obvias, va a adherir al enfoque del conflicto, ¿ya? Eso respecto de la teoría del conflicto. La teoría crítica, ¿ya? La teoría crítica es un derivado de la teoría del conflicto, o del marxismo más propiamente tal, ¿ya? Es un derivado. Se separa digamos, del marxismo, ¿ya? Y plantea que la sociedad es un sistema artificialmente creado en el que también obviamente impera la desigualdad y la opresión. En eso se parece a la teoría del conflicto o mantiene esa tradición, digamos, ¿ya? Eh,
Pero ¿qué es lo que distingue la teoría crítica de la teoría del conflicto? Digamos que son dos cosas. Lo primero es que la teoría crítica está convencida que la opresión y la desigualdad se pueden eliminar con ayuda de la reflexión crítica. Es decir, que la gente se dé cuenta de lo que está mal. ¿Ya? Para la teoría del conflicto, el marxismo, la situación se tenía que resolver solamente cambiando la estructura de la sociedad, ya que los medios de económico de producción dejaran de estar en manos de pocas personas y se repartieran eh, a lo largo de la sociedad. Obviamente eso se tradujo en todo lo que son las sociedades comunistas, ya por eso que las sociedades comunistas como la Rusia del siglo XX, ya la Unión Soviética mejor dicho, Cuba hoy en día, Corea del Norte, ya todas ellas derivan son un resultado de la filosofía marxista. ¿Ya? El sistema político comunista deriva de la filosofía de Marx, ¿ya? Por todo esto que le estoy hablando, ¿ya? Por esta idea de quitarle los medios de producción a los empresarios, a estos grupos acaudalados, digamos, y repartirlos digamos, dentro de toda la sociedad. Obviamente que eso, cuando se lleva a la práctica, no funciona tan bien como se quisiera, porque dentro de los sistemas comunistas también el poder se termina concentrando en un grupo, ya que es el Partido Comunista generalmente. ¿Ya? Ya, entonces, en la teoría del conflicto o el marxismo, la solución era esa, ¿ya? Traspasar los medios económicos de producción al proletariado o al pueblo en común, digamos. Dentro de la teoría crítica está esta idea de que la desigualdad y la opresión se puede eliminar con ayuda de la reflexión crítica, ¿ya? Es decir, eh, a través de lo que es digamos, la divulgación de lo que está mal, ¿ya? Que las personas se pudieran hacer conscientes de lo que estaba mal y a partir de eso iban a propiciar, a generar cambios sociales de distintos tipos, ¿ya? Algo que ha pasado mucho, nosotros lo hemos podido ver eh, en lo que ha pasado en el país en los últimos meses, ya desde octubre en adelante, ya. Esa es como la idea, ese es como el ideal que quería la teoría crítica o los que desarrollaban la teoría crítica, ¿ya? No estoy diciendo no estoy diciendo que los estallidos sociales que hay en la sociedad hoy en día eh, se deban a lo que han propuesto los sociólogos de la teoría crítica, ¿no? No estoy diciendo eso, no tiene nada que ver, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que la idea es la misma, porque se supone que el estallido social acá en Chile se dio porque la gente en masa se dio cuenta o nos dimos cuenta, digamos, eh, de que la situación realmente en la sociedad estaba mal, ¿ya? Independiente de eso, obviamente una gran cantidad de personas siempre estaba consciente de eso, pero lo importante es que las masas, de que el pueblo completo o la ciudadanía completa se pudiera dar cuenta de eso, ¿ya? Y a partir de esa reflexión crítica, exigir cambios sociales, que fue lo que pasó acá en Chile y lo que ha pasado en muchas partes, ya lo que pasó en el 2012, en la primavera árabe, cuando los egipcios se rebelaron contra el régimen que había y lograron derrocarlo, ¿ya? Em, Esa es la idea de esto de que los cambios se pueden generar a través de la reflexión crítica, ¿ya? Em, Como les decía, la teoría crítica es una continuación de la teoría del conflicto, ¿ya? Una derivación, ¿ya? Y una de las diferencias, como les dije, tiene que ver con esto, con que para la teoría crítica, la reflexión crítica que pueden hacer las personas, esto de darse cuenta de lo que está mal y exigir cambios, eh, eso es algo que distingue la teoría crítica de la teoría del conflicto del marxismo, ¿ya? En términos generales, obviamente, ¿ya? Y la otra diferencia es que la teoría crítica le da más importancia o pone más en evidencia la importancia de la cultura, ¿ya? Y le resta un poquito de importancia a lo económico, ¿ya? La teoría del conflicto o el marxismo se centra mucho en lo económico, mucho en lo económico, en quién tiene los medios de producción, quién tiene el capital, digamos, de producción, y el resto de cosas no importa mucho, ¿ya? La teoría crítica da un vuelco un poco a eso y introduce el tema de la importancia de la cultura. ¿Y en qué sentido? La teoría crítica dice que la dominación también se puede hacer a través de la cultura, ¿ya? A través de quienes poseen los medios de comunicación, eh, quienes tienen capacidad de definir digamos, el curso cultural que puede tener una sociedad, ¿ya? Eh,
desde cosas tan básicas como el cine, por ejemplo, ya los teóricos críticos es que a partir del cine, eh, quienes realizan cine, digamos, eh, son grupos favorecidos, son grupos acaudalados, etcétera, que responden a intereses que son hegemónicos, que son de grupos que tienen plata, ¿ya? Porque los cineastas se supone que, según la teoría crítica, eh, son financiados por gente que tiene plata y esa gente que tiene plata quiere mostrar una visión del mundo que les sea favorable para ellos, ¿ya? Y obviamente este director de cine, como está siendo financiado por una persona que quiere mostrar cierta visión del mundo, obviamente va a mostrar la visión del mundo que le está pidiendo, entre comillas, la persona que lo está financiando, ¿ya? A través de ese proceso, la teoría crítica dice que también se perpetúa el conflicto, la dominación, etcétera, ¿ya? Porque a las masas se les muestra lo que los grupos acaudalados quieren que se les muestre, a través del cine, por ejemplo, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ya? Eh, entonces ahí se pone en primer término la importancia de la cultura y también lo asocian mucho con lo que es los medios de comunicación. Los medios de comunicación como la televisión, el diario, etcétera, y ahí entran obviamente la misma lógica. Los que son dueños de los diarios pertenecen a los grupos acaudalados, tienen relaciones con los grupos políticos que manejan el poder, los grupos militares, los empresarios. Por lo tanto, lo que van a mostrar en sus periódicos va a ser la realidad eh, que quieren mostrar estos grupos acaudalados. Eso es lo que señala la teoría crítica, ¿ya? Yo estoy explicando la teoría crítica por si acaso, ¿ya? Para que no se pierdan. No es que yo estoy diciendo que el mundo funciona así. Estamos explicando lo que plantea la teoría crítica, ¿ya? Entonces, la teoría crítica le da más importancia a la cultura, ¿ya? Y la teoría crítica está relacionada con un enfoque macro social también, ¿ya? La teoría crítica se enfoca en los grandes procesos igual que la teoría del conflicto, en los grandes procesos, ¿ya? No le interesa las interacciones pequeñas, los grupos, eso no es su interés. Eh, Se enfoca en los procesos de gran escala, en los fenómenos de gran escala. Obviamente también ustedes habrán deducido que la teoría crítica diera el enfoque del conflicto, ¿ya? De la sociedad como una entidad que está en desequilibrio, ¿ya? Que no está en orden, que está siempre en conflicto, eh, en una lucha constante, ¿ya? Eso respecto a la teoría crítica. Teoría postmoderna, ya con esto estamos terminando, que quedan esas dos nomás, ¿ya? Teoría postmoderna, esta la voy a pasar un poco más rápido porque si bien es importante, eh, se las voy a mencionar aquí solamente para que la conozcan, ya, pero a lo largo del módulo no vamos a hacer mucha referencia a la teoría postmoderna, ¿ya? A excepción de cuando hablemos de lo que es postmodernidad, ¿ya? Por esa razón también decidí incluirla en este caso. Ya, la teoría postmoderna eh, defiende una visión de la realidad social en la que las diferencias y las minorías sexuales, étnicas, culturales, que fueron supuestamente, no supuestamente, que fueron acalladas en la época moderna, ya toman un lugar predominante en lo que se supone es un cambio de era, ¿ya? La teoría postmoderna es un tanto difícil de entender si uno no entiende que plantean algo que es muy discutible, ¿ya? Que se ha discutido mucho, ¿ya? Los teóricos postmodernos plantean de que nosotros hemos vivido un cambio de época, ¿ya? La sociedad vivió un cambio de época, ¿ya? Del mismo modo que pasamos de la Edad Media al Renacimiento y del Renacimiento a la Edad Moderna, los teóricos de la posmodernidad dicen que nosotros ya abandonamos lo que era la sociedad moderna o la modernidad, ¿ya? Y que entramos en una nueva fase de la sociedad, ¿ya? ¿Y cuál es la modernidad? La modernidad se supone que es el mundo en el que nosotros hemos vivido los últimos, los últimos 3 siglos probablemente, 3 o 2 siglos, desde 1600, 1700 hacia adelante. Eso se supone que es la época moderna, ¿ya? La modernidad se supone que comienza con un evento clave que es el descubrimiento de América, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el descubrimiento de América? Porque el mundo se abrió, se amplió, ¿ya? Ya dejó de ser solamente Europa, que es el viejo mundo, y, y las colonias africanas y asiáticas.
y con el descubrimiento de América se supone que el mundo se abrió, se expandió. Entonces, se supone que es el evento histórico clave que nos permite entrar como sociedad dentro de lo que es la época moderna, ¿ya? Y después vienen otros procesos que son importantes, como la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial, como la industrialización de la sociedad, ¿ya? El desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, la urbanización, todas esas cosas tienen que ver con la sociedad moderna, ¿ya? ¿Y cuál es la lógica de la sociedad moderna? Se supone que la sociedad moderna es una era donde lo que predomina es una visión positiva sobre el futuro, ¿ya? Una visión en la que se defiende la idea de que la ciencia y la tecnología nos va a ayudar a ser mejor como sociedad, nos va a ayudar a curar las enfermedades, nos va a ayudar a entender mejor el mundo, nos va a ayudar a eliminar las desigualdades sociales que existen, a eliminar la delincuencia, la pobreza. Esa es como la promesa que tiene el mundo moderno, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los postmodernistas? Que esa promesa, entre comillas, ¿ya? De que la ciencia nos va a liberar, digamos, de las enfermedades, de que la tecnología nos va a hacer la vida más fácil, etcétera. Los que adhieren a la teoría postmoderna dicen que esa promesa nunca se pudo cumplir, ¿ya? Como nunca se pudo cumplir, nosotros pasamos a otra era, a otra época, ¿ya? Y en esa otra época la lógica que tendría la sociedad sería una lógica totalmente distinta. ¿Y en qué se basan para decir eso? Se basan eh, en que ya digamos las minorías que fueron acalladas o que fueron explotadas o que vivieron desigualdades se aburrieron de esperar esos cambios que no llegaron con la ciencia, ni con la democracia, ni con nada, ¿ya? Y como se aburrieron de esperar eso, tomaron otra postura, una postura eh, más de exigir los cambios, de no de esperarlo a partir de la democracia ni de la ciencia, ¿ya? Y por lo tanto, la conclusión de los teóricos postmodernos es que, como todas las promesas de la modernidad fracasaron, ¿ya? Eso tiene como implicancia de que nosotros pasamos a otra era distinta, que tendríamos que llamarle la era postmoderna, ¿ya? Eh, Partí diciéndoles que esa era una idea bastante cuestionable, ¿ya? Y ha sido muy discutida, ¿ya? Digamos que la mayor parte de los sociólogos no adhieren mucho a esa idea, ¿ya? La mayor parte, independiente si son del conflicto, de la teoría crítica, del funcionalismo, la mayoría no adhiere a esa idea de que hayamos pasado a otra época, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lógica de la época moderna, donde la ciencia nos ayuda a vivir mejor, la tecnología nos facilita la vida, la democracia viene a reemplazar los sistemas monárquicos, etcétera. A pesar de que todas esas cosas no son perfectas, siguen siendo mejor que lo que había antes, ¿ya? Basta con mirar lo que pasa en el ámbito médico, por ejemplo. No cabe duda que la medicina nos ha ayudado a vivir mejor. Los avances médicos han permitido aumentar la expectativa de vida en muchos años, ¿ya? Eh, por lo tanto, la medicina sí nos ayuda a vivir mejor, ¿ya? La tecnología tiene sus consecuencias negativas que ya nosotros las conocemos, ¿ya? Contaminación, el uso de la ciencia con propósitos bélicos, etcétera. Pero también la tecnología nos hace la vida más fácil, ¿ya? Piensen ustedes cuánto dependemos hoy en día o cuánto nos sirve primero, cuánto nos sirve todas estas tecnologías digitales que hay, ¿ya? Para obtener información, para comunicarnos, etcétera, ¿ya? Y, y es tanto lo que nos sirve que hemos llegado a depender mucho de ello. Entonces la tecnología también nos ha hecho la vida más fácil, ¿ya? También nos ha facilitado la vida. Entonces, considerando todas esas cosas, es que muchos sociólogos dicen que esta tesis o esta hipótesis de la posmodernidad es falsa, que no estamos en una época nueva, seguimos en la época moderna, ¿ya? Donde domina la ciencia, donde domina la racionalidad, donde, donde la tecnología nos ayuda a vivir de manera más cómoda, donde los sistemas democráticos siguen siendo mejor que lo que había antes o lo que sigue habiendo en algunas partes del mundo hoy en día, etcétera, ¿ya? Entonces,
esa es la idea de la teoría postmoderna, ¿ya? De que pasamos a una época nueva, ¿ya? Eh, y otra de las cosas como centrales de la teoría postmoderna es esta idea eh, de que la verdad no se puede alcanzar, ¿ya? Es una idea bien extraña, ¿ya? De que existen múltiples verdades sobre las cosas, ¿ya? De que todas las cosas son relativas, ¿ya? De que de que lo que nos señala la ciencia es una verdad más o digamos, entre otras tantas que pueden haber, ¿ya? De que la religión puede explicar la realidad tan bien como la ciencia, ¿ya? Y esto tiene que ver con esta lógica de que todas las minorías y todos los grupos oprimidos, etcétera, se han rebelado para, para obtener lo que quieren, y eso implica una diversificación de las verdades o de las posturas. Esa es como la idea, ¿ya? También es una idea un tanto extraña, ¿ya? Un tanto extraña en el sentido de que relativiza lo que es verdad y lo que es falso, ¿ya? Y eso obviamente puede tener consecuencias negativas en algunos aspectos, porque eh, la sociedad, si se guiara por esa, digamos, por esa regla de que no hay verdades únicas, no podría funcionar, no podría avanzar, ¿ya? Eh, Sería tan bueno vivir en democracia como con un tirano, ¿ya? Eh, la medicina sería tan útil como la medicina tradicional sería tan útil como la medicina alternativa, ¿ya? Y obviamente eh, la evidencia muestra que no es así en ambos casos, que la democracia es mejor que los sistemas autoritarios y que la medicina tradicional es más efectiva que la medicina alternativa, ¿ya? Y la influencia de la teoría postmoderna es de la filosofía postmoderna, ¿ya? Entonces la teoría sociológica postmoderna se basa casi exclusivamente en la filosofía postmoderna, ¿ya? No hay mucha diferencia, la única diferencia es que los sociólogos que son postmodernos, claro, le introducen sus elementos sociológicos propios, ¿ya? Cosa que no hacen los filósofos, que un pensamiento un poco más abstracto, más elevado, digamos, en un sentido de la idea, ¿ya? Los sociólogos obviamente le introducen conceptos que son más sociológicos, ¿ya? Mezclan un poco las cosas y de eso resulta una teoría sociológica postmoderna, ¿ya? La teoría sociológica postmoderna es macrosocial también, y es probablemente más macrosocial que la teoría crítica y más macrosocial que la teoría del conflicto, porque se enfoca como en el mundo completo, ¿ya? Ni siquiera en determinados fenómenos, ¿eh? Hace análisis del mundo como totalidad, ¿ya? Y también tiene un enfoque que es del conflicto. ¿Por qué? Porque se basa en la idea de que en la sociedad lo que impera es el desorden y la inestabilidad, ¿ya? Si no existen verdades únicas, obviamente que la sociedad no puede tener orden, va a estar siempre inestable, ¿ya? Y por último, perdón, por último, el interaccionismo simbólico, ¿ya? Esta es la única perspectiva teórica humanista que tiene un enfoque que es microsocial, ¿ya? Que se enfoca, como el nombre lo dice, en la interacción, ¿ya? Entonces el interaccionismo simbólico es muy parecido a la teoría de la acción racional en el sentido de que se enfoca en las interacciones de las personas. En ese sentido se parece, ¿ya? Entonces el interaccionismo simbólico consigue que la realidad social, también es el resultado de interacciones cotidianas entre las personas, ¿ya? Pero a diferencia de la teoría de la acción racional, estoy hablando de esta de acá, ¿ya? Esta es la que vimos hace un rato, esa es la teoría de la acción racional, que también considera que la sociedad es el resultado de eh, acciones que están en el ámbito individual, ¿ya? El interaccionismo simbólico parte como de una base muy similar, ¿ya? También piensa que la sociedad es el resultado de cosas que tienen que ver con los individuos, ¿ya? En este caso son interacciones cotidianas entre las personas, ¿ya? Pero en el caso del interaccionismo simbólico ya no entra esto de las metas y de lo racional, etcétera, sino que aquí lo importante tiene que ver con las interacciones basadas en comunicaciones que son simbólicas, ¿ya? Ese es y es lo que le da el nombre, por eso se llama interaccionismo simbólico. Entonces, ¿qué dicen los interaccionistas simbólicos? Dicen que la realidad social que nosotros conocemos es el resultado de millones de interacciones cotidianas entre las personas, ¿ya? ¿Y cuál es la característica de esas interacciones? Es que están basadas en símbolos,
¿ya? Están basadas en símbolos. Las personas se comunican entre sí o interactúan entre sí usando distintos tipos de símbolos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que las personas interpretan las acciones de los demás a partir de estos símbolos, ¿ya? ¿Y cuáles son los símbolos? El principal es el lenguaje, ¿ya? El principal es el lenguaje, pero también otros símbolos pueden ser la forma de hablar, la forma de vestirse, la vestimenta también es un símbolo. ¿Por qué? Porque comunican cosas, ¿ya? La forma como yo me visto, la forma como yo me comporto, ¿ya? La forma como yo me siento, la forma como yo hablo, las palabras que ocupo, eh, todas esas cosas comunican, son símbolos, ¿ya? Son símbolos que comunican distintas cosas. Si yo voy, si yo voy vestido de traje y corbata, por ejemplo, eh, a un banco, eso va a comunicar una cosa que va a ser muy distinta a que si yo voy vestido de rapero, por decir algo, ya por poner un ejemplo como en el otro extremo, ¿ya? Lo que yo voy a estar comunicando hacia afuera va a ser distinto, ¿ya? Pero aquí viene la clave. Lo que las demás personas van a interpretar a partir de eso va a ser muy distinto, ¿ya? Y va a depender de cada persona, de su experiencia, de lo que la persona piensa, de sus valores, etcétera. Entonces, si yo voy al banco, por ejemplo, y voy vestido de traje, y voy con traje y corbata, y la persona que está detrás el banquero, la señora que me va a atender, digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es religiosa, ¿ya? Es religiosa. Y tiene una percepción de la vida que se basa en el orden, en los valores, en el respeto, etcétera. Eh, Va a tener una buena percepción de mí porque yo voy vestido de una manera formal. Ahí doy una buena impresión. Yo voy a estar comunicando algo que es positivo. Voy a estar utilizando ropa formal que va a ser un símbolo positivo, que esa otra persona va a interpretar positivamente y probablemente a partir de eso esa persona me va a atender bien. ¿Ya? Si mantenemos esa misma persona que es religiosa, tiene una perspectiva de la vida que basada en el orden, su experiencia lo llevó a hacer de una manera disciplinada, porque tuvo un papá que lo crió de determinada forma, una mamá que le enseñó valores religiosos, etcétera, ¿ya? Esa persona es cajera, la mantenemos igual, ya la misma que me atendió cuando yo fui con traje. Pero ahora va otra persona vestido de rapero, ¿ya? O con tatuaje, eh, o lo que sea, ¿ya? Da lo mismo. Esa persona va a tener probablemente, va a interpretar esos símbolos, los tatuajes, la ropa, eh, la forma de hablar, todo eso lo va a interpretar de una manera negativa, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? Que eh, probablemente esa persona que va vestido de rapero tenga, en el fondo sea igual que la persona que fue vestido de traje, eh, sea una persona que trabaja, que es un miembro productivo de la sociedad, no es un delincuente, no es nada de eso, ¿ya? Pero la señora que es cajera o el caballero que es cajero con estas características que le dije, eh, va a tener una interpretación que es totalmente equivocada a partir de los símbolos, ¿ya? A partir de los símbolos que se utilizan para la interacción, ¿ya? Entonces, los símbolos pueden ser el lenguaje, la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma como yo me siento, la forma como me comporto, la voz que tengo, el tono de voz, todas esas cosas comunican cosas, eh, comunican intenciones, comunican formas de ver la vida, etcétera, ¿ya? Son símbolos, ¿ya? Y esos símbolos, la gente alrededor que vive con nosotros lo va a interpretar de distintas maneras, ¿ya? De distintas maneras. Y eso es lo que plantea el interaccionismo simbólico, que ese proceso es un proceso complejo, ¿ya? Y eso es lo que genera que la sociedad sea tan compleja, ¿ya? Que existan tantas interacciones tan variadas y que generen interpretaciones tan distintas, ¿ya? Porque este ejemplo que yo le acabo de dar, si nosotros mantenemos a los dos clientes, digamos, la persona con traje y la persona con vestida de rapero, con tatuaje, lo que sea, y cambiamos al cajero y ponemos una persona que, que no es religiosa, digamos, que tiene una visión más liberal de la vida, ya que es más, digamos, más comprensivo respecto de la diversidad, etcétera,
esa persona a lo mejor va a atender a los dos, los va a atender exactamente igual, porque él va a interpretar los símbolos en cada caso, lo va a interpretar de una manera igualmente positiva. ¿Ya? Eso es lo que trato de decir. Y eso varía de un caso a otro. Y aquí no significa que la persona que está vestido de rapero esté comunicando algo malo porque sí. ¿Ya? Eso tiene que ver con la interpretación que se le da en cada contexto. ¿Ya? Em, Eso es lo que trato de decir. Y que la persona que está vestida con traje tampoco necesariamente es una persona buena porque está vestida con traje. Ejemplo, hay miles de personas vestidas con traje que se visten así para robar, ¿ya? Eh, entonces lo que trato de explicar es que esas cosas son símbolos, ¿ya? Y la gente interpreta esos símbolos eh, de distintas maneras, ¿ya? Y precisamente por el ejemplo que yo les acabo de dar, eh, es que hay personas hay muchos casos de asaltos que han sido con personas vestidas de traje. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la interpretación que predomina, pues la persona vestida con traje comunica algo bueno, ¿ya? Ese traje y corbata son símbolos positivos que una gran cantidad de personas interpretan de manera positiva, ¿ya? Sabiendo eso es que lo usan para que la interacción digamos la relación con las personas que hay alrededor sea más fácil, más sencilla y faciliten el robo que uno quiera hacer, ¿ya? Esa es como la idea que estamos tratando de explicar. Entonces ya, dijimos que las percepciones individuales a partir de estos símbolos iban a ser muy variables, ¿ya? Una persona, no todos interpretamos los mismos símbolos de la misma manera, ¿ya? Y eso lleva a interacciones que pueden ser de distintas formas, positivas, negativas, de conflicto, de armonía, etcétera, ¿ya? El interaccionismo simbólico tiene mucha influencia de lo que es la psicología social, ¿ya? Toma muchas cosas de la psicología social. eh, de cómo los grupos tienen influencia en el comportamiento de las personas, eh, cómo los grupos crean símbolos que afectan el comportamiento de las personas, cómo las personas interiorizan los símbolos en el subconsciente, cómo las personas interpretan las acciones de los demás, etcétera. Todo eso tiene un sustento psicológico y los sociólogos que adhieren al interaccionismo simbólico han tomado esos planteamientos y lo han adecuado a lo que ellos han querido plantear desde la sociología, ¿ya? Y eso, como le dije al inicio, interaccionismo simbólico es eminentemente microsocial, ya no es macrosocial, es microsocial por definición. Bueno, con esto damos por terminado esta clase, que fue un poquito más larga que la otra ya, pero era un tema un poco más complicado, que cuesta explicarlo de manera clara ya, por eso me extendí un poco más y bueno, espero que se haya entendido al menos la generalidad. Como les dije, las cosas específicas las vamos a ir viendo de a poco y lo que se espera de ustedes es que sean pacientes y vayan de manera disciplinada tratando de, de entender lo que vamos explicando. Y la idea del video también es que ustedes tengan la oportunidad de verlo cuantas veces quieran, de repasar partes que no les haya quedado claro y de reforzar lo que estamos hablando acá, ¿ya? Y eso, los dejo invitados para la próxima clase.